Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de peinados con trenzas. En el video tutorial de hoy vamos a hacer este peinado que habéis visto al principio, que consiste en una trenza central que va de aquí a aquí y dos trenzas que van aquí a los lados que se cruzan y se juntan las tres aquí detrás. Empezaremos haciendo la división que va a ir desde aquí, desde la frente hasta la nuca. Vamos a intentar hacerlo lo más paralelo posible, lo más simétrico. Como podéis ver, ya me he hecho la división, la he ido a hacer al baño con un espejo, porque si no iba a ser muy difícil que quedara ni medio decente. Así que nada, vamos a hacer aquí una trenza holandesa. Vamos a empezar. Ya sabéis cómo va la trenza holandesa. Vamos cogiendo particiones, las vamos añadiendo y vamos cruzando al medio por abajo. Cruzo al medio por abajo, cruzo al medio por abajo. Cojo una partición, la añado aquí, cruzo al medio por abajo, cojo una partición, la añado, cruzo al medio por abajo. Voy cogiendo así particiones finitas, partición, lo añado aquí, cruzo al medio por abajo. Y así voy a ir siguiendo hasta llegar a la nuca. Ya hemos terminado esta primera trenza central. Te enseño. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a soltar un lado, vamos a coger nuestro peine y vamos a hacer una partición que va a ir más o menos así. Va a hacer esta forma redondeada. ¿Veis? Aquí hasta la coronilla. Y ahora en el otro lado, desde la coronilla, más o menos desde donde hemos terminado la partición de este lado, vamos a hacer otra partición que va a bajar por aquí, también un poco redondeada, hasta la nuca. Ahora vamos a empezar a trenzar por aquí, también una trenza holandesa. Cuando lleguemos aquí, seguiremos un poco sin coger pelo y bajaremos por aquí abajo. Igual, cogemos partición. Dividimos en tres, pasamos al medio por abajo, al medio por abajo, cogemos partición, así bien finita, añadimos, pasamos al medio por abajo, cogemos partición, añadimos, pasamos al medio por abajo, cogemos partición, añadimos, pasamos al medio por abajo, cogemos partición, añadimos, ahora seguimos este trocito para llegar al otro lado y cuando lleguemos aquí volvemos a coger.
Ya hemos terminado una de las trenzas. Empieza por aquí, sigue por aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Cuando tenemos las 3 trenzas hechas, vamos a hacer una coleta con todo. Ahora cogemos el loop y vamos a tapar la goma. ¿Qué os parece peinado? Os lo enseño para que lo veáis bien. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un me gusta aquí en YouTube y compartidlo con todas aquellas personas que creáis que les puede interesar. Si todavía no os habéis suscrito, podéis hacerlo fácil y rápidamente pinchando en este enlace que tenéis aquí. Bien, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.